En este vídeo vamos a ver cómo calcular monotonía, extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión para esta función polinómica. Antes de hacer cualquier cosa con una función, cualquier estudio de una función, lo primero que tenemos que tener claro cuál es su dominio. En este caso, como es una función polinómica, su dominio serán todos los números reales. Después de esto, vamos con monotonía y extremos relativos. Para calcular la monotonía y los extremos relativos, esto es decir, los máximos y mínimos relativos, lo primero que vamos a tener que hacer siempre es la derivada primera de la función. En este caso, 6x cuadrado menos 6x menos 36. Igualamos a 0. 6x cuadrado menos 6x menos 36 igual a 0. ¿Por qué? Porque en los máximos y mínimos relativos la derivada primera es 0. Entonces queremos saber para qué valores de la x la derivada primera es 0. Si resuelvo esta ecuación, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido de 2 por a, el resultado va a ser menos 2 y 3. Eso quiere decir que el menos 2 y el 3 son posibles extremos relativos. Serán extremos relativos si hay una derivada de orden par que no sea 0. Vamos a hacer la derivada segunda, que es la primera derivada de orden par. En este caso la derivada segunda será 12x menos 6. Y en la derivada segunda vamos a sustituir el menos 2. Vamos a ver qué ocurre si en la derivada segunda sustituyo por menos 2. Y en la derivada segunda, al sustituir por menos 2, tendremos menos 24 menos 6 menos 30. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la derivada segunda es negativa, quiere decir que en ese punto la función es cóncava. Por lo tanto, cuando la x es menos 2, lo que tenemos es un máximo. Pero nos falta saber cuál es la coordenada y de ese máximo. Sabemos que la x del punto máximo del máximo relativo es menos 2. Si sustituyo en la función por menos 2, el resultado es 46. Por lo tanto, tengo un máximo en el punto menos 2, 46. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando x es 3. Sustituyo en la derivada segunda y al sustituir por 3, 36 menos 6, 30. Es decir, como la derivada segunda es positiva, quiere decir que en este punto la función es convexa. Por lo tanto, tendremos un mínimo. Un mínimo cuando la x es 3. Sustituyo en la función para saber cuál es la y de ese punto. Y la y en este caso es menos 79, por lo tanto tengo un mínimo en el punto 3 menos 79. Esto con respecto a los extremos relativos. Con respecto a la monotonía, ¿dónde es creciente y dónde es decreciente? Si yo en la recta de números reales coloco los máximos y mínimos, aquí tengo un máximo y aquí tengo un mínimo, y aquellos valores que no pertenecen al dominio, en este caso el dominio son todos los números reales, por lo tanto no hay valores que no pertenezcan al dominio, en los intervalos estudiaré el signo de la derivada primera. O también en este caso aplicaré la lógica, ya que es una función
continua, antes de un máximo siempre se crece, después de un máximo siempre se decrece, antes de un mínimo siempre se decrece, después de un mínimo siempre se crece. Pero en caso de sustituir cualquier valor del intervalo menos infinito a menos 2 en la derivada primera, su signo, el signo del resultado, será positivo. Eso quiere decir que aquí la función crece. Si sustituyo la derivada primera, un valor que esté entre el menos 2 y el 3, el signo será negativo. Por lo tanto, en este intervalo decrece. Y si hago lo mismo a partir del 3, sustituyo en la derivada primera, el resultado será positivo. Por lo tanto, vuelve a crecer. Es decir, que la respuesta para este apartado sería decir que tenemos un máximo en el punto menos 2, 46, que tenemos un mínimo en el punto 3 menos 79, que la función es creciente de menos infinito a menos 2, unión 3 a más infinito, y que la función es decreciente en el intervalo menos 2, 3. Con respecto a curvatura y puntos de inflexión, será algo similar. ¿Vale? Curvatura y puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se dan en aquellos lugares, o los posibles puntos de inflexión son aquellos puntos en los que la derivada segunda es cero. Por lo tanto, comenzaremos con la derivada segunda, que hemos dicho que es 12x menos 6. La igualaremos a 0. ¿Vale? Es decir, le preguntamos a la derivada segunda cuándo es 0, y en este caso es 0 cuando x vale 1/2. ¿Qué es lo que haré? En la derivada tercera sustituiré la x por 1/2, y si el resultado no es 0, significa que tenemos un punto de inflexión. Pues para ello calcularemos la derivada tercera, que en este caso es 12, y por lógica, si yo sustituyo 1/2 en la derivada tercera, el resultado va a ser 12. Cuando no es 0, significa que aquí tengo un punto de inflexión. ¿Cuál es el 1/2? Será la x del punto de inflexión. ¿Cómo calculo la y del punto de inflexión? Sustituyendo en la función por 1/2. En este caso el resultado será menos 16,5. Es decir, que tengo un punto de inflexión en 1/2 menos 16,5. Para la curvatura, en una recta de números reales, ¿vale? En la recta de los números reales, coloco los puntos de inflexión, la x de los puntos de inflexión, 1/2, ¿vale? Esto es un punto de inflexión, y coloco también los valores que no pertenecen al dominio. En este caso, como es una función polinómica, no hay ningún valor que no pertenezca al dominio, por lo tanto no pongo nada más. Y aquí lo que tengo que hacer es estudiar el signo de la derivada segunda. Si cojo un valor anterior a 1/2 y lo sustituyo en la derivada segunda, veo que es negativo. Por lo tanto, en ese intervalo la función será cóncava. Si sustituyo en la derivada segunda por un valor posterior a 1/2, será positiva y por lo tanto es convexa. Es decir, la respuesta que daría en este apartado sería que tenemos un punto de inflexión en el 1/2 menos 16,5, que la función es cóncava
de menos infinito a 1/2 y que la función es convexa de 1/2 a más infinito.